La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 3 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 627 a.C., cuando en medio del reino de Judá se alzó una voz que clamaba contra aquellos que deseaban imponer un relato oficial de lo que sucedía en el territorio. Mientras los gobernantes procuraban legitimar todas sus acciones, afirmando que eran el pueblo escogido por Dios, que Jerusalén, la capital, era una ciudad santa y que el hecho de que en ella se alzara el templo dedicado al culto del único Dios verdadero proporcionaba una protección espiritual al reino, aquella nueva voz comenzó a insistir en que ni una sola de esas consideraciones tenía la menor importancia. No la tenían porque Dios se regía de acuerdo a principios morales claros y no a partir de preferencias nacionales o raciales. Así, la nueva voz llegó a clamar en las calles de Jerusalén: Gam bigenafaich nimetzeu, dam nefshot evionin nekin, lobem makteret mechatin, ki alkolelech betomeri kinikti. Lo que podría traducirse como: aún en tus faldas se halló la sangre de las almas de los pobres, de los inocentes, aunque no los hallaste en ningún delito. Pero en todas esas cosas dices: soy inocente. La sociedad de Judá, y desde luego sus gobernantes, podían considerarse justificados para perpetrar cualquier acción, incluido el derramamiento de sangre inocente. Podían insistir en la santidad de la ciudad de Jerusalén. Podían proclamar que Dios legitimaba cualquiera de sus acciones y podían gritar a los cuatro vientos que eran inocentes. Pero la realidad resultaba muy distinta. Si aquella sociedad no se arrepentía de sus crímenes, de sus abominaciones y de manera muy especial del derramamiento de sangre inocente, jamás podría escapar del justo juicio de Dios. Durante décadas, aquel extraño y molesto personaje repitió su mensaje una y otra vez, convirtiéndose en objeto de persecuciones sin cuento que incluso intentaron acabar con su vida. Sin embargo, al fin y a la postre, su anuncio se cumplió, y sobre aquella sociedad incapaz de volverse a Dios acabó cayendo el imperio babilónico, que invadió el reino de Judá, arrasó el templo, destruyó Jerusalén y deportó a los judíos a Babilonia. Las advertencias, lejos de haber sido la voz de un loco, habían procedido de Dios, porque aquella voz que clamaba contra el derramamiento de sangre inocente a manos de los habitantes del reino de Judá no era otra que la del profeta Jeremías. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre Yifat Tomer Yerushalmi, la jefa de la Fiscalía Militar del Estado de Israel, que intentó que se castigara a los soldados israelíes culpados de la violación de presos palestinos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó el viernes pasado de que había decidido cesar a la jefa de la Fiscalía Militar del país, Yifat Tomer Yerushalmi, por su supuesta implicación en la filtración de un vídeo en el que se mostraba a varios soldados israelíes violando a un preso palestino en una cárcel del país. Segundo, lejos de apoyar la investigación de los supuestos crímenes de guerra perpetrados por los soldados israelíes,
Katz anunció que garantizaría que se hiciera justicia contra cualquiera que adopte medidas contra los soldados del ejército de Israel. Tercero, Katz afirmó también que, dada la gravedad de las sospechas y lo delicado del cargo que ocupa para hacer cumplir la ley, no hay motivos para que regrese al cargo, añadiendo que pronto se exigiría a la fiscal que dejara su puesto. Cuarto, igualmente Katz aseguró que tenía previsto iniciar cuanto antes el proceso para elegir al nuevo fiscal militar, que tiene que ser nombrado por el ministro de Defensa de Israel siguiendo las recomendaciones del jefe de las Fuerzas Armadas. Quinto, ese mismo viernes la fiscal dimitió a las pocas horas del anuncio de Katz. Sexto, el hecho de que la fiscal dejara una carta de despedida movilizó a su familia, temerosa de que pudiera suicidarse. Séptimo, finalmente, fuentes cercanas a la familia afirmaron que la fiscal sigue todavía con vida. Octavo, el anuncio de Katz sobre la destitución de la fiscal llegó tan solo 2 días después de que las fuerzas de seguridad anunciaran la apertura de una investigación por la filtración de un vídeo en el que se muestra cómo los soldados israelíes eligen a un hombre que se encuentra tumbado y desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teimán, y posteriormente esos soldados lo colocan junto a una pared y lo violan en masa mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad. Noveno, la prueba documental del horrible crimen de guerra habría sido filtrada presuntamente por personas cercanas a la jefatura de policía después de que lo emitiera la cadena de televisión Channel 12 en agosto de 2024. Décimo, las investigaciones del ejército israelí se dirigen a determinar si la fiscal Tomer Yerushalmi estaba al tanto de la filtración del documento visual relacionado con los crímenes de guerra perpetrados por los soldados israelíes y si llegó incluso a ordenarla. Undécimo. Según comunicado oficial, el jefe del Estado Mayor General, teniente general Eyal Zamir, aceptó su solicitud de cese inmediato y adoptará medidas para estabilizar el cuerpo de abogados militares generales y salvaguardar a los soldados. Duodécimo. Katz anunció literalmente: «Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las fuerzas de defensa en el caso Sde Teimán», equiparando así la información sobre el crimen de guerra perpetrado por soldados israelíes con las acusaciones de crimen ritual que históricamente se han formulado contra los judíos. 13. La realidad es que el preso palestino, víctima de torturas perpetradas por soldados israelíes, llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto, según reveló la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos. 14. El execrable crimen de guerra perpetrado por soldados israelíes tuvo como consecuencia que 10 de ellos fueran detenidos el 29 de julio de 2024 tras la filtración del vídeo, si bien la mitad quedó libre poco después. 15. Los arrestos de los soldados israelíes presuntos culpables de los crímenes de guerra provocaron violentas manifestaciones de protesta frente a la cárcel de Sde Teimán, exigiendo la liberación de los presuntos criminales. 16. Las manifestaciones fueron alentadas por algunos ministros del gobierno israelí, como el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, o el de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos partidarios de aplicar tortura a los presos palestinos y también de la instauración de la pena de muerte. 17. Desde que se inició la ofensiva israelí contra Gaza, miles de palestinos, principalmente procedentes de la Franja, han sido internados en Sde Teimán, en el desierto del Negev. 18. Según ha documentado tanto la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos como Amnistía Internacional, en este campo de concentración las autoridades israelíes practican de forma sistemática torturas, palizas y agresiones sexuales
muchas veces de carácter homosexual, en zonas sin cámaras de seguridad. 19. Las víctimas de estos crímenes perpetrados por soldados israelíes son palestinos, muchos de los cuales se encuentran presos sin que se hayan formulado cargos en su contra. Y 20, según el Insider Monkey, Israel ocupa el primer lugar en la lista de países más gays del mundo, siendo seguido por Japón, Alemania y España. La tortura de un prisionero de guerra constituye uno de los actos más viles, degradantes y criminales en que puede incurrir un ser humano. Sobre alguien que no tiene la menor posibilidad de defenderse, que se encuentra inerme y que carece de protección, se descargan golpes, palizas, torturas diversas e incluso violaciones y otras agresiones sexuales. Sea quien sea la víctima y sea quien sea el verdugo, resulta más que difícil pensar que un ser humano pueda descender a algo más vil en la zona de la brutalidad, del crimen y de la deshumanización. De ahí que existan unas leyes de guerra que se han ido aprobando a lo largo de los siglos por inspiración cristiana fundamentalmente, y de ahí que exista no solo un derecho interno, sino un derecho internacional público que persiga y castigue este tipo de crímenes execrables. Precisamente por eso, resulta sobrecogedor que el Estado de Israel no solo sea el único país del mundo donde la tortura es legal y donde puede ser autorizada judicialmente, sino que además esa tortura se practique de manera sistemática sobre la población palestina y que por añadidura, cuando se sale de la autorización judicial preceptiva, no solo se castigue a quien la investiga, sino que además se proteja a los criminales e incluso se actúe en su defensa, alegando que sacar a luz la información equivale a difundir el libelo de sangre que históricamente ha culpado a los judíos de perpetrar crímenes rituales. El último caso, vivido hace apenas unas horas en Israel, constituye una espantosa verificación de una vergonzosa realidad. En el año 2024, en una prisión donde se ha concentrado a miles de palestinos, mayoritariamente procedentes de Gaza, en numerosos casos sin acusación formal y sometidos de manera sistemática a tortura, se perpetró la violación en manada de un preso que no solo fue objeto de golpes, sino también de sufrir que desgarrara su ano un conjunto de soldados israelíes. Esta vez, a diferencia de otras, alguien grabó un vídeo de las torturas y violaciones y lo entregó a un canal que lo difundió. Lo que siguió a continuación no fue el horror de la población israelí ante semejante suma de atrocidades y la puesta en marcha de una investigación para exigir responsabilidades penales. Por el contrario, 2 miembros del gobierno de Netanyahu colaboraron en el asalto de la prisión militar para poner en libertad a los presuntos criminales y, con posterioridad, el mando del ejército no solo no ha adoptado la menor medida para que estos hechos se castiguen y no se repitan, sino que ha trabajado de manera activa para que se destituya a la fiscal que presuntamente pudo llevar a cabo la filtración y ha intentado cubrir el crimen apelando a que sería una calumnia como la del libelo de sangre. Es difícil, muy difícil, descender más en la deshumanización de unas instituciones, de un ejército y de una sociedad. Es triste, muy triste, tener que reconocer que la fase propagandística que afirma que el ejército de Israel es el ejército más moral del mundo constituye una falsedad espantosa desmentida a diario. Pero aún más triste es contemplar que ese ejército perpetra de manera sistemática crímenes de guerra contra poblaciones civiles y presos indefensos, que la tortura sigue siendo legal en el Estado de Israel desde hace décadas y que el alto mando militar, en lugar de evitar estos horrendos crímenes, los cubre y persigue a los que pretenden erradicarlos. Cuando una sociedad y unas instituciones entran por un sendero semejante, no están bajo ningún concepto haciendo la voluntad de Dios, ni mucho menos cuentan con una legitimidad divina para tan execrables conductas. Por el contrario, van caminando de manera pavorosa hacia la barbarie y la inhumanidad. Y como dejó claramente de manifiesto el judío Jeremías, tarde o temprano acabarán siendo objeto del ineludible castigo de Dios.
Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.